Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él le responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes, apártense de mí, todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham y a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y ustedes serán arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces el Señor, una lección maravillosa. Vendrán, dice, del norte, del sur, del este y del oeste. Oweidedebe. Peala kaure iragüeya lleva peñande yara, ñande atraejina. Pero lo importante es ¿por qué, queridos amigos? ¿Por qué hay un entusiasmo y hay una multitud? Porque justamente ñande yara hoy en la salvación. Pero no es también una salvación de viva la pepa, lleva la pecha, antes ya viva Paguazú, estamos salvados, estamos todos contentos, sino que la verdadera salvación que nosotros recibimos, queridos amigos, la recibimos porque nos hemos esforzado, nos seguimos esforzando, luchando, empeñándonos, y de esta manera el Señor también nos ayuda, ¿verdad?, para ser felices. Por eso dice: traten de entrar por la puerta estrecha. Traten de entrar por la puerta estrecha. Para conseguir ese pedazo de cielo. En nuestra propia vida, con nuestros valores y nuestros principios de este crecimiento, para ser asumido por la gracia del Señor. Traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. Entonces hoy que setas y no pepe, pero indica tú ahí. En cuanto al dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes, apártense de mi vista los que hacen el mal. Queridos amigos, consecuencia lleva. Nunca nañembo ya y nunca nañembo pues veñan de yara yero hay señande ko anga ya pose mira moyepe dica tu eima ya po. Llegó siempre a todos pasamos. Dentro de 100 años más ahorita habelo predica bueno, malo ahorita pedido lado ñanderen du yepa. Este mensaje de salvación a pecha. Quiere decir que el tiempo pasa, nuestra misma vida, entonces tenemos que despertarnos para poder responder a esa gracia del Señor. Y por lo tanto, comenzarán ustedes, cuando se les cierra la puerta de Cuaymábabe, van a comenzar a gritar: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste a nuestros padres, justamente, queridos amigos, a vivir de acuerdo a este evangelio, porque digo, y nosotros, sin embargo, ahora estamos alejándonos de ese proyecto de salvación. Así es que, queridos amigos, el Señor nos vuelve a recordar: allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob,
ellos que están ahí, todos los profetas y ustedes, sean arrojados afuera. Queridos amigos, pedimos esta gracia al Señor hoy en este día. Que así sea. Que así sea.